Los verdaderamente muertos son aquellos de los que nunca más volveremos a hablar. Pero aún tengo tanto que decir de ti. Luna lunera, cascabelera, ojos de tuna y boca morena. Ana Ortiz Angulo nació el 9 de marzo de 1929. Ese mismo año, el mundo experimentó la mayor crisis económica nunca antes vista. En México, los últimos caudillos de la Revolución ponían fin a 2 décadas de guerra a través de la creación del Partido Nacional Revolucionario. Ana fue la menor de 5 hermanos y se llamó Anita, como la conocerían sus familiares y amigos por el resto de su vida. Sus 2 padres eran figuras fuertes y adelantadas a su tiempo. Sin ser feminista, Antonia Angulo vivía como una mujer liberada. Corredora de bienes raíces, su olfato para los negocios la hizo una mujer próspera y rica. Anita recordaba un detalle significativo de su madre. Ella misma manejaba su coche, en esa época cuando las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto. Su autonomía sorprendía a la burguesía de la Ciudad de México. Vicente Nicolás Ortiz provenía de una familia rica venida a menos. Los Ortiz habían sido dueños de una mina de oro y plata en Guerrero que perdieron durante la Revolución. Ninguna otra persona marcó tanto la vida de Anita como su padre. Vicente vivió muchas vidas. Fue ingeniero de minas y buscó oro y plata en la Sierra de Durango, pero también fue filósofo, estudioso del irracionalista alemán Hermann Keyserling, y uno de los primeros mexicanos en penetrar en el pensamiento oriental. Y era un hombre de acción. Participó en el breve gobierno de Adolfo de la Huerta y siguió a José Vasconcelos en su campaña presidencial de 1929. A los 5 años Anita se fue con su padre a la Sierra de Durango y pasó 2 años allá entre campesinos. La bañaban una vez a la semana en el río cuando mucho, y las mujeres de los mineros se convirtieron en sus madres adoptivas. Fue un viaje iniciático, en el sentido de que, de ahí en adelante, su visión de la vida estaría marcada por su contacto con los trabajadores del campo y por el amor a su padre. Vicente Nicolás murió cuando Anita tenía 12 años. Nunca dejó de extrañarlo. El otro hombre que marcó su vida fue José Ángel Ruiz Martínez, el Güero, campesino de Tzatlán, Jalisco, en donde Antonia Angulo poseía una hacienda. José Ángel fue su compañero de décadas y el padre de sus 6 hijos. El matrimonio entre Anita y José Ángel fue en sí mismo un acto de rebeldía. Antonia desaprobaba el noviazgo entre su hija de 18 años y un campesino pobre. Los amantes huyeron a la Ciudad de México y se casaron sin la aprobación de Antonia. Ellos tuvieron 2 bodas, una clandestina y otra ya con la aprobación de los Ortiz. Anita y el Güero lucharon durante décadas por sostener a su familia. Sin herencia familiar buscaron fortuna en Acapulco, en donde se hicieron vendedores de café soluble y gelatinas. Luego regresaron a la Ciudad de México, en donde Güero se hizo chofer de taxi colectivo. Anita combinaba su trabajo administrativo en la UNAM con sus estudios de licenciatura en Historia. Mujer de conocimiento, estudió luego la maestría y el doctorado en Historia del Arte. Aún en las condiciones más difíciles, rodeada de hijos o de nietos, Anita mantuvo su consagración a la vida intelectual y a la escritura. Escribió desde niña. A los 13 años terminó su primera novela, El agrarista. Y escribió toda su vida, aun cuando sus hijos, nietos y bisnietos la distraíamos todo el tiempo con peticiones mundanas. Escribió decenas de cuentos que se publicaron en el suplemento cultural del Nacional. A los 17 años ganó un concurso de cuento por El regreso a la tierra, con un jurado compuesto por Alfonso Reyes, Samuel Ruiz Cabañas, Javier Villaurrutia y Francisco Monterde, y con los años vendrían otras 5 novelas. Anita se fascinó por las culturas de Mesoamérica. Dirigió sus conocimientos teóricos en historia del arte
a estudiar la obra escultórica, pictórica y arquitectónica de las civilizaciones prehispánicas y a crear una pedagogía para enseñarlo. Fue también una sabia del barroco mexicano. Anita conocía las fachadas y los altares de las iglesias barrocas como pocos eruditos. Sabía no solo sus simbolismos, conocía también las técnicas de manufactura y hasta los talleres en donde se habían hecho. En 1972, Anita fue maestra fundadora de los Colegios de Ciencias y Humanidades, los CCHs, en particular del plantel Naucalpan. El CCH se convirtió en la extensión de su casa, o quizá su casa de Avenida de los Remedios se convirtió en una extensión del CCH. Cientos de alumnos se sentaron en su mesa a discutir tesis de licenciatura, maestría y doctorado, a jugar dominó con el güero y con ella, a hacer reuniones políticas, a preparar tiendas de campaña y bolsas de dormir, o simplemente fumar y conversar y tomar café. Y si su casa fue una extensión del CCH, sus alumnos se convirtieron en una extensión de su familia. ¿Acaso recordando aquel viaje iniciático a Durango, Anita estaba convencida de que el conocimiento teórico en las aulas tenía que llevarse al campo? Cada año hacía cuando menos una decena de viajes al centro y sur de México a visitar zonas arqueológicas y pueblos coloniales. Cuando menos cargaba 40 alumnos, pero a veces cargaba con 80 adolescentes en plena edad de la punzada. Se llamaban prácticas de campo y los estudiantes le decían Anita Tours. A los muchachos les salía casi regalado el viaje. Anita conseguía precios bajísimos para los autobuses y llenaba hieleras de comida. Si los muchachos no tenían tienda de campaña o bolsas de dormir, ella los compraba y se los prestaba. Siempre salía perdiendo dinero, pero nunca se le vio más emocionada que dando una explicación frente a una pirámide o un juego de pelota. Anita fue también maestra de posgrado en la entonces CENEP y ahora Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Escribió las novelas El agrarista, Amor humano, divino amor, Los dioses comprometidos, Viaje a Chilchotla y En viernes perdimos otra vez. Los libros de cuentos El regreso a la tierra y Tíralos al mar, además de otros cuentos que se mantienen inéditos. Sobre estética se publicaron La pintura mexicana independiente de la Academia en el siglo XIX y Definición y clasificación del arte popular con el sello de Lina. Entre sus alumnos del CCH fueron y siguen siendo conocidos sus textos didácticos. Introducción a Mesoamérica quizá es el más famoso. Y en 1980 publicó las memorias de su infancia en un bello libro llamado La aurora y anexas. Anita dedicó los últimos años de su vida al rescate y clasificación del archivo de la familia Ortiz. Con diligencia, transcribió y ordenó 10 cajas de correspondencia que narran una genealogía desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Durante toda su vida, Anita fue solidaria con los movimientos estudiantiles, obreros, campesinos y socialistas de México. Su visión del mundo fue marxista y libertaria, y luchó siempre por la igualdad. Anita construyó relaciones de amor y generosidad con sus hijos, sus nietos, sus alumnos y sus amigos. Murió el 8 de septiembre de 2008. Yo, como su nieta, le aprendí que el viajar es la mejor escuela, que hay que conocer todas las culturas más de cerca, que aunque seamos de todos los colores por fuera, por dentro siempre somos iguales. Yo a mi abuela la encuentro en todos los lugares que visito y a donde voy siempre pienso, si Anita estuviera aquí conmigo, me estaría dando alguna explicación, me estaría diciendo cómo se hizo, cuándo se hizo, por qué, o me estaría diciendo qué sucedió en ese lugar. Yo le he aprendido mucho y parte de lo que yo soy el día de hoy se lo debo a ella. Creo que todos te extrañamos. Este homenaje es para ti, Anita, para recordarte, para decirte que te tenemos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué pasó? Mira nomás. Abuso. Ahí voy.